Un día un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar y, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Of you and it breaks my heart. Comenzamos. Still hear the we're apart. I'm seeing your face in my dreams. I can't escape you. Like a movie on repeat. The scenes just go on. I'm hearing Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. escape you. I really think I made a big mistake. I want you. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy es un episodio algo diferente. Ya sabes que de vez en cuando titulo a ciertos capítulos Lecciones emocionales. Quizás es un poco presuntuoso por mi parte llamarlo lecciones, cuando lo que en realidad son consejos, son pequeña sabiduría que yo voy recogiendo a lo largo de los años, de las experiencias. Pero en esta ocasión supongo que te darás cuenta que yo no estoy hoy grabando desde mi estudio, sino que estoy grabando fuera. Estoy con mis micrófonos de exterior y no sé, ya me dirás si se escucha bien o qué tal. Podéis dejar comentarios tanto de cómo se escucha o incluso de qué os parece esto que vamos a hablar hoy en iVoox, en Spotify, en YouTube. Bueno, ya sabes que puedes dejar cualquier comentario, cualquier opinión, siempre que sea desde el respeto, argumentando y sobre todo intentando que eso que se dice sume y no reste, que para restar ya hay demasiada gente. Bueno, el caso es que hoy quiero hablarte de algo que me lleva rondando la cabeza mucho tiempo. Hace cosa de un mes y medio, 2 meses, yo creo que no más de 2 meses, mediados de verano, una cosa así, llegó a mis manos desde Facebook un vídeo en el que se hacía eco de una escena de la serie Juego de Tronos, en la que en un carrito en el que ninguno le podía ver, ninguna persona que andaba por fuera les podía ver, tanto Tyrion Lannister como el eunuco iban charlando sobre diversas cosas. Y una de ellas, y al escucharlo me di cuenta de por qué a mí me gusta tanto Juego de Tronos, por qué me quedo tan enamorado de esa serie. Iban hablando del poder. El poder en todas sus facetas, pero tenían una idea equivocada cada uno, o más que equivocada, tenían la idea contraria el uno del otro
de lo que significaba el poder. Y hoy, después de un vídeo que he visto del primer ministro de Israel, Benjamín, no le voy a decir Benjamin Netanyahu porque no me da la gana, Benjamín Netanyahu, pues me he dado cuenta que tenía que hablar sobre el poder, sobre la definición que cada uno de nosotros tiene del poder y sobre todo dejar claro lo que es el poder para mí y las diferentes maneras de uso y disfrute del poder que tiene el ser humano. Así que nada, en plan como pequeña introducción, te diré que espero que después de escuchar este episodio, tu idea del poder no es que haya cambiado, pero sí espero que se enriquezca. Así que para ti y para todo el mundo, hoy en Restañando el Alma, el poder. Lección emocional 6. El poder. Pues bien, ese pequeño vídeo de Juego de Tronos, en el que se habla de dónde viene el poder, de quién es el poder realmente. Es una reflexión que George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, que tiene pasajes impresionantes, absolutamente increíbles, pues lleva a cabo una reflexión que a mí me gustó mucho y me despertó mucho interés. Y es que, según él, el poder no pertenece a nadie. El poder no es de nadie. El poder es algo que existe ahí, en el éter, que no se ve, que uno no puede agarrarlo, no puede cogerlo, no es físico. Yo diría que el poder es emocional. El poder pertenece a ese mundo secreto en el que las cosas no se ven, pero se sienten. No se tocan, pero golpean. No las abrazas, pero te encarcelan. Es curioso, raro, es diferente. Es una de esas condiciones o conceptos que acompañan al ser humano, pero que en realidad no tienen una forma física. El poder. ¿Y de quién es el poder? Como decía George R.R. Martin. El poder no es de nadie. El poder no le pertenece a nadie. El poder puede que descanse en alguien o en algo, pero que nadie que tenga ese poder en este momento piense que el poder es suyo, porque el poder no es suyo. Y del mismo modo que George R.R. Martin utilizó ese pasaje, esa escena de Juego de Tronos con, como ya he dicho, Tyrion Lannister y el consejero eunuco, yo también tengo una escena que me retrotrae a ese pensamiento que yo tuve hace 2 meses del poder. Y la escena es una escena que empecé a verla ayer, que era en la ONU, esa ONU que daba igual si podía condenar o no, según gente del PP, que ahora, ojo, que ahora el rey ha dicho que lo de Israel no puede seguir, y ahora la gente del PP han digievolucionado. La gente de Vox ha digievolucionado. Y todavía la gente les seguirá votando. Les da lo mismo 8 que 80. Lo mismo te dicen hoy, que la ONU no es nadie para decir si eso es un genocidio o no. Y de repente, 4 días después, cuando Su Majestad, el Rey de España, de las Españas, don Felipe VI, dice que eso es inadmisible, cosa que yo aplaudo firmemente, ya ha tardado, Ya ha tardado, Pero tarde, pero lo ha hecho. Ahora resulta que todos los de la pulserita, que antes decían que los que gritaban que eso era un genocidio eran etarras, ahora resulta que ellos se han debido de hacer de Bildu, porque todos parecen que han salido del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Tócate las narices. Eso es el poder. ¿No te das cuenta del cambio que ha habido de corriente?
Ahora más que nunca, lo que dice George R.R. Martin en esa escena es cierto. El poder no es de nadie. El rey es poderoso. La gente del PP, que va diciendo que están a favor de Israel, ¿son poderosos? Hace 3 meses te hubiera dicho, y estoy seguro que tú me hubieses contestado que sí, que son poderosos. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Por qué toda esa gente que antes se indignaban cuando la gente en Bilbao cerraba la carretera y aquella edición de la Vuelta Ciclista a España tuvo que ser suspendida, llamaban terroristas? Pero no los del PP, no los de Vox. Es que los del PNV dijeron pestes por esa gente. Ahora supongo que no dirán nada. Y si les preguntan y les obligan, pues tendrán que decir amén a lo que antes decían caca. Y como los del PNV, todos los demás. Porque aquí, significados, había pocos. Gente que había dicho, así no se puede seguir. Hombre, el gobierno de España lo había dicho. Y lo llevaba diciendo tiempo. Recuerdo hace 2 años cuando yo hice un episodio, un podcast llamado Israelestina, que lo tienes ahí para escuchar en Spotify, lo puedes escuchar sin problema. Cuando yo presenté aquel podcast, una semana antes, Sumar había hecho una gran condena a todo lo que entonces estaba ocurriendo, porque esto lleva mucho tiempo, ya lo dije en el podcast anterior. Y entonces nadie movió un dedo. Sí había condenas, algunas manifestaciones. Luego hay que escuchar a imbéciles, porque no tienen otra palabra, imbéciles, que cuando pones, pues hablas sobre la Vuelta Ciclista o sobre lo que ha pasado con Palestina estos últimos años, siempre hay alguien que te dice, bueno, pero eso, para conseguir eso, para quejarse de eso, no hace falta cerrar la carretera y parar la Vuelta Ciclista a España. ¿No te parece? ¿Cuándo narices has conseguido tú algo quejándote en la plaza del pueblo con una pancarta? ¿Cuándo? ¿Cuándo narices los que han ido a la huelga de los autobuseros, los transportistas, los del metal, la policía municipal, los de las basuras, cuándo han conseguido algo? Juntándose todos delante del ayuntamiento y poniéndose tras una pancarta enfrente del consistorio. ¿Cuándo han conseguido algo? Hay que ser cenutrio para denunciar que para conseguir un alto al fuego o para conseguir que Israel no haga lo que le da la gana, tengas que parar la Vuelta Ciclista a España. Claro que la tienes que parar, zopilote. Claro que la tienes que parar. Si no, no consigues nada. Toda la gente que ahora está derrapando, los que les están patinando el embrague, que antes eran pro una cosa y ahora se dan la vuelta, no sea que el carro de los perdedores sea el suyo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde está el poder ahí? ¿Te das cuenta? El poder cambia. Y el poder, que yo dividiría el poder en 3 diferentes sectores. Está el poder de quien es mejor que otro en algo, de quien tiene unas habilidades X, trabajadas, heredadas, conseguidas, que le convierten en el mejor individuo para enfrentar ciertas circunstancias. Y entonces, el poder, que como bien te he dicho, no pertenece a nadie, demuestra que el poder es de todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una pequeña cota de poder. Y cuando vemos a alguien que es el mejor nadador, o el mejor vendedor, o el mejor dirigente, o el mejor, no sé, hablador, todos los demás depositamos nuestro poder
en ese individuo para que ese individuo consiga lo que yo quiero conseguir, pero me costaría más, porque no sé hacerlo igual. Eso es un poder otorgado, un poder que se da, yo lo llamaría un poder regalado. Hay que cruzar un río para poner un cable, que vaya al que mejor nada. Ese que es el que mejor nada, terminará teniendo la mejor comida, terminará teniendo el dinero que todos le vamos a pagar para que haga lo que yo no tendría que hacer, pero no quiero, porque él lo sabe hacer mejor. Ese es el poder regalado. Luego existe el poder conquistado. El poder de quien viene con poder de otros e impone su poder. Ese poder es el poder obligado. Es un poder que nosotros bien podemos hablar, porque quien más, quien menos, hay muchas personas aún que hemos nacido en la época de Franco y que durante un tiempo se tuvo que aguantar el poder de alguien que otros le habían dado ese poder y que hacía que quien no quisiera estar o bajo el poder de esa persona no tuviera más narices que aguantarse y estar ahí, porque ese es un poder obligado, poder de las guerras, el poder del poderoso, el poder del dinero puro y duro, el poder de quien se rodea de otros, a los que da cierto poder, a los que convierten poderosos para que le hagan el juego sucio y dominen a todos los demás en su nombre. Ese poder lo conocemos muy bien y aún hoy en día en muchos países sigue siendo el poder. Y luego está el tercer poder. Yo lo dividiría en tres. El poder de a quien se elige. Hay alguien que tiene que hacer algo y hay que elegir entre todos, entre comillas, democráticamente, aunque nuestra democracia es una democracia corrupta, pero hay que elegir y se elige a quien más simpático cae, a quien crees que lo va a hacer mejor, a quien se vende mejor, porque es un poder que se te da, pero es un poder que en las urnas, por ejemplo, se tiene que certificar. Ese es un poder elegido. Todo entre comillas, porque todo esto ya está corrupto, porque el ser humano es corrupto, y han pasado muchos años desde que el ser humano está en este planeta, y los tres poderes tienen parte de corrupción. Pero ese poder existe también. Y si te das cuenta, incluso en el poder obligado, conquistado, en la guerra, incluso en ese poder, es necesario el concurso de otras personas a las cuales o tú conviertes en poderosas o ya son poderosas y se juntan contigo. Y tanto unos como otros convierten a un sector de la población en representantes del poder. El poder de todos, porque el poder es de todos. Vuelvo a repetir, cada uno de nosotros tiene una cota de poder, pero ese poder cuenta con el apoyo de unos cuantos que hacen o dominan a todos los demás. Al final, hace falta el poder de muchos, el poder de varios, el poder de unos cuantos para dominar a toda una sociedad. Luego, si esto es así, si con todo esto que estamos viviendo de Israel, de Palestina, Benjamín Netanyahu, todo esto nos debería de dar una enorme lección. Ayer, sin ir más lejos,
el señor Netanyahu se subió a la tribuna de oradores de la ONU. Habrá que decirle a los del PP que se hagan una reflexión o empiecen ya a tener o a apuntarse a un cierto cursillo que les actualice sus memorias, porque si la ONU no es nadie para decir si eso es un genocidio o no, ¿qué hace Benjamín Netanyahu hablando y dando un discurso en la ONU? Si es que estamos rodeados de borregos. De borregos. Borregos a los que tienen más borregos que les votan. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco podemos darle mucho más vuelta a eso. La cuestión es que cuando aquel señor empieza a dar aquel discurso, resulta que toda la gente, o mucha de la gente, muchos de los políticos, que hace 3 meses, sin ir más lejos, 3 meses, le hubieran aplaudido, hubieran asumido y aceptado lo que iba a decir, ahora se levantan y se van. Cosa que yo agradezco. Ojalá fuese el resultado y la esperanza de que todavía hay humanidad en el ser humano. Pero yo creo que no van por ahí las cosas, desgraciadamente. Pero ¿te das cuenta del poder que tenemos? ¿Te das cuenta que ese poder, que a algunos les ha venido por las urnas, a otros les ha venido por la fuerza y a otros les ha venido por convencer a los demás de que son los mejores, que a cualquiera de ellos el poder se les puede acabar en segundos, que eso que ellos creen que por ir encorbatados, limpios, pulcros, con cara seria y subirse a un atril, que eso se puede evaporar en cualquier momento, que la fuerza es nuestra, de cada uno de nosotros, de cada persona que pisa este planeta, que uno por uno no somos nadie, pero que todos juntos representamos el poder. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que en un mundo en el que solo vale las formas, la imagen, el qué dirán, el dinero, la superficialidad, de repente, como 4.000 o 5.000 personas cerraron una carretera y a eso se le unieron más personas, más días, durante más tiempo, hasta conseguir que la carrera no llegara a Madrid, cosa que me parece espectacular, aunque a ciertos políticos les parezca que es una manera pésima de vender nuestro país y nuestra imagen. Parece ser que a ese político le gusta más que vendamos la imagen nazi, la imagen de judío yiddish. ¿Esa es la imagen que quiere dar? Parece ser que sí. ¿Te das cuenta que el poder es nuestro? Que hemos sido capaces de conseguir que 3/4 partes de la ONU que le den la espalda a ese señor que hace 3 meses era todopoderoso, que nadie podía levantar la mano, que si lo hacías terminabas arrinconado. ¿En cuántas fotografías ha aparecido Pedro Sánchez arrinconado? Y ahora resulta que son los otros los que van a arrinconar a Netanyahu. ¿Te das cuenta del poder? El poder no reside en las armas. El poder no reside en el dinero. El poder reside en el pueblo, en la sociedad, en cada individuo. ¿De qué le ha servido a Netanyahu el dinero, las armas,
el poder de socios todopoderosos. ¿De qué? Se ha ido a un sitio que encima, y yo lo reconozco, es una mierdilla, porque la ONU es un cachondeo. Y cuando se ha puesto a hablar, la gente se ha levantado, han abucheado y se han ido. Que me lo hagan a mí, que no soy nadie, no tengo una mierda de poder, pues es lo que hay. Pero que se lo hagan a alguien que hace 3 meses contaba con el apoyo de todo el mundo, de esos que se están levantando y se están yendo, que de eso también habría que hablar. ¿Qué pasa? Ahora sí, hace 3 meses no. Los muertos de ahora valen más, los niños de ahora valen más que los de antes. No. ¿Sabes cuál es la diferencia? Antes estaban en el caballo ganador, en el carro de los vencedores, en el barco de los que iban a ganar. Ahora, en cambio, empiezan a pensar que quizás están en el barco que se va a hundir, en el barco de los tontos. Y ahora sí, se permiten el lujo de volver a congraciarse con su interior, con su alma, con su esencia. Se hacen los indignados, se levantan y se van. Y muchos de ellos se quedarán a gusto y dirán: le he echado un par delante de Netanyahu. Pues sí, se lo has echado, sí. Y yo te lo agradezco. Y me gusta. Pero lo tenías que haber hecho hace 3 meses, hace 5 meses, hace 2 años que yo hice aquel episodio, y todos los años anteriores, desde que Yasser Arafat luchaba por conquistar la paz con Israel, y que gobiernos más humanos que los del señor Netanyahu aceptaban. Pero nunca es tarde, aunque sea obligada la dicha. Nunca es tarde. Esta es la lección emocional que yo quiero compartir hoy contigo. El poder es de todos. Tenemos el poder todos nosotros, cada uno un cachito. Nos lo han regalado, nos lo han dado, nos lo han escondido en un trocito de corazón aquí dentro. Pero para que ese poder tenga efecto, para que ese poder sirva de algo, tenemos que juntarnos, tenemos que alimentar la unión, tenemos que dar fuerza a esa unión, tenemos que creer en el de al lado, creer en el vecino, creer en esa persona que está enfrente. Así, y solo así, nos convertimos en poderosos. Toda esa gente que veis ahí, adinerada, famosa, exitosa, son poderosos. Pero son poderosos porque nosotros queremos, porque nosotros les regalamos el poder, porque nosotros les damos ese poder. El poder es nuestro. Y nuestra es la decisión de poder ponerlo en práctica o dejarnos dominar para siempre. Hay muchos tipos y muchas maneras de poder. Todos queremos poder. Yo no conozco casi a nadie que no quiera poder. Yo reconozco que a mí me gustaría tener poder, tener mucho poder. Digo que lo utilizaría para bien, no lo sé, nunca he tenido mucho poder, pero el poco poder que he tenido, sí que es cierto que la mayoría de las veces lo he utilizado para ayudar a los demás. Y no tanto para ayudarme a mí mismo, es curioso. Pero el poder, ¿qué podemos decir del poder? El poder es algo que nos atrae, porque es posibilidad, es habilidad, es realidad. Y muchas veces es eso, hacer o convertir en real algo que tú sueñas, que tú imaginas. Y eso
para el ser humano, para cualquier ser humano, es magia pura. Yo recuerdo cuando era joven, cuando mi madre solía ir los viernes por la tarde a la peluquería y yo me quedaba en casa. Y a la vuelta, cuando llegaba de arreglarse el pelo y ponerse toda guapa, siempre me traía un cómic de Marvel, un cómic de Spider-Man. Yo tuve toda la colección de cómics de Spider-Man hasta los 16, 17, 18 años. Para mí los viernes era un día mágico. Sí es verdad que los cómics llegaban a los kioscos, ya no a las librerías, a los kioscos, eso que ya empieza a desaparecer. Por lo menos en Bilbao cada vez hay menos y hay muchos de ellos que van desapareciendo. Pues llegaba a los kioscos los jueves, pero yo pues no tenía manera de ir el jueves al kiosco y entonces yo aprovechaba que mi madre iba a la peluquería los viernes para decirle: ama, por favor, tráeme el nuevo número de Spider-Man. Y entonces siempre recibía ese viernes a la tarde ese cómic maravilloso, fantástico, con unas portadas increíbles, coloristas, porque si hay algo que Spider-Man ha sido muy colorista, con mucho contraste entre el rojo, el negro, el azul, el blanco de los ojos. Era maravilloso. Era la sensación que daba poder. Daba sensación de poder, pero un poder no omnímodo. Es curioso. A mí nunca me gustó Superman. Me parecía un ser con un poder tan enorme que, total, ¿dónde estaba la gracia de leer Superman si casi no tenía dificultades? Su poder era máximo, nada ni nadie podía con él, aparte de la kriptonita, que la kriptonita sí que, bueno, le dejaba cao, pero todo lo demás era imposible. Superman era casi Dios. Y a mí eso no me gustaba, me aburría. No me gusta leer o ver películas o saber de aventuras de personas que tienen la victoria casi asegurada. Realmente no me gusta la dificultad, me gusta ver que cuesta, ver que tienes poder, pero has de tener cabeza, has de tener suerte, has de entregarte, tienes que tener responsabilidad y sobre todo la sensación o el gusto o las ganas de luchar por los demás. Y Spider-Man pues marcaba todo eso. Spider-Man era un ser humano normal, con muchos problemas. De entre todas sus dificultades apareció el poder que no dejaba de ser una dificultad más y disfrutaba muchísimo, muchísimo con las aventuras de Peter Parker. ¿Y qué poder tenía Peter Parker? ¿Cuál era esa secreta ventaja que le colocaba a él por encima de todos los demás? Pues esa secreta ventaja que a mí me gustaba tanto era que con todo su poder, con todas las habilidades y aquella fuerza sobrehumana, el sentido arácnido, la capacidad de poder subir por las paredes, de saltar y casi digamos que con aquella tela de araña casi volar, yo lo que conseguía con todo aquello era reflejarme en que por mucho poder que tengas y por muchas habilidades que puedas tener, tu vida sigue siendo igual de difícil. Es más, incluso más difícil, porque aquella frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, la repetían una y otra vez en aquel tebeo. Al empezar el tebeo, yo siempre pensaba, ay, que digan lo que quieran, pero ese poder arácnido, ¿cómo me gustaría a mí tenerlo? Cada vez que finalizaba el cómic, cada vez que finalizaba la aventura, me daba cuenta que sí, que aquel poder era maravilloso, que él sabía quién era, el valor que él tenía, pero que ninguno de los de su alrededor eran conscientes de quién era Peter Parker.
de qué hacía Peter Parker por mejorar la vida de los demás. Y me daba cuenta que, con poder o sin poder, Peter Parker tenía las mismas dificultades que yo vivía en mi mundo de infantil, de chico de 10, 12, 14 años, que, bueno, pues con mi problema de salud, pues era un añadido a todos los problemas que todos los niños pueden tener a lo largo de sus vidas. Pero es que la vida de Peter Parker no cambiaba mucho más. Tenía sus problemas con su abuela, tenía sus problemas con la gente del trabajo, tenía poco dinero, no tenía una fama espectacular entre la gente, las chicas no se morían por estar con él, y si alguna vez tenía alguna, aquello era un cúmulo de problemas totales, porque al problema suyo personal, de una persona normal, se le añadía que muchas veces quedaba con ella y no podía ir porque ocurría algo, algún maligno aparecía, y todo se iba al traste. Luego yo me veía muy reflejado en aquellas aventuras y en aquellas páginas del cómic que yo recuerdo que andaban entre las 50 o 60 páginas en cada ejemplar. ¿Y por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto porque a mí desde un principio ya me quedó claro, o me iba quedando claro, que esas personas poderosas, esas personas que según nosotros las vemos desde abajo hacia arriba, lo tienen todo, realmente muchas veces son pequeños Peter Parker que se mueven por el mundo. Actores que tienen una fama mundial, músicos alucinantes que cuentan con el respaldo de millones de personas, políticos, empresarios, gente de dinero. Todos tienen mucho poder, todos tienen mucha capacidad para hacer lo que quieran, pero en realidad yo estoy convencido que muchos de ellos también tienen muchos problemas. Y a veces, en reflexiones que he llevado a cabo conmigo mismo, en pseudo meditaciones que hace uno mismo, cuando dicen que el diablo mata moscas con el rabo, pues yo cuando estoy aburrido pienso, lo cual no sé si es bueno o malo. Pero sí he llegado a pensar que cuando uno no tiene poder, cuando uno no es, vamos a decirlo entre comillas, muy entre comillas, dueño de ciertas habilidades que le hacen la vida más fácil, todo lo malo que le ocurre es muy asumible, porque no tiene esas habilidades, no tiene esa facilidad para enfrentar ciertos momentos de la vida que te arrinconan, te hunden el alma, te hieren profundamente, pero que como no tienes nada que te lo facilite, como no tienes nada en lo que te puedes refugiar y en lo que puedes pensar que te puede facilitar el poder navegar en aguas tan turbulentas, asumes por absoluta convicción de que eso te ocurre porque no tienes poder, porque no tienes dinero, porque no tienes fama, porque no cuentas con el apoyo de un ejército de personas detrás tuyo. Pero ¿qué sucede si de repente te ocurre todo eso? Te hundes, estás mal, estás fastidiado, todo va de manera desastrosa y además ostentas un poder tremendo, un poder que todos desean, un poder que les gustaría tener a todo el mundo, y resulta que estás mal, y resulta que ese poder, la conquista de ese poder o ser el dueño, entre comillas, de ese poder, no te salva de tu malestar, no te salva de la desdicha, no te salva del hundimiento. Ahí es mucho más difícil de aceptar, es mucho más difícil de asumir que, bueno, estás viviendo un mal momento y que hay que aceptarlo y hay que tirar para adelante, porque tú tienes aquello que a todos nos han enseñado,
qué es lo necesario para poder no sentirte hundido, para pensar y creerte que eres grande, que nada puede contigo y que eres el poseedor, uno de los pocos poseedores de una habilidad, de un poder, de una manera tan diferente de poder enfrentarte a las cosas. Luego, si tienes todo eso y sigues pensando que estás mal, sigues hundido, sigues fastidiado, sigues sin ganas de nada, ¿cómo aceptas esa dicotomía? Porque aceptar que estás mal cuando no tienes poder está muy fácil. Te enfadas con el destino porque no te da el poder, rabias con lo que te rodea porque te están haciendo la puñeta, pero tú descargas toda la responsabilidad de lo que está sucediendo y de lo que estás sintiendo en la ausencia, en la carencia de ese poder, de ese dinero, de esa fuerza, de esa fama, de ese éxito, y entonces es normal que estés mal. Cuando tú tienes ese éxito, esa fuerza, esa fama, ese dinero, ese poder en tus manos, y sigues sintiendo lo mismo, solo hay un camino. Todo te lleva al mismo sitio. Ya no tienes la excusa de no tener el poder. Ya no tienes la excusa de decir, es que nadie me ha regalado nada. No tengo fuerza para enfrentarme a esto. Mi vida es una miseria. Ya está, mi vida, mis amigos, mi trabajo, mi mujer, mi familia. Nunca dices yo. Y eso, amigo o amiga que me estás escuchando, eso nos salva, y yo me incluyo, muchas veces, de un desastre mucho mayor. Porque a veces, cuando tienes la suerte o la fortuna, entre comillas, de ser el poderoso, y vives los mismos momentos, no puedes decir es que el destino no me ha ayudado. No puedes decir es que no tengo dinero. No puedes decir es que yo no tengo ese poder que tiene este músico, este actor, este empresario, este rico, este filántropo. Y entonces tengo que sufrir. Aquí sí lo tienes. Y aquí solo hay un camino. Nuestra mente, nuestro cerebro, que muchas veces es nuestro peor enemigo, nos guía hacia la culpa es mía. El error lo tengo yo, porque tengo las cartas para salir de esto. Tengo el poder, la emoción, el dinero, las circunstancias, la gente, para que esto no me ataque tanto, para que esto no me derrumbe tanto. Y en realidad no lo consigo. Me sigue derrumbando, me sigue hundiendo, me sigue golpeando y yo sigo cayendo. Luego el único culpable, como ya no puedo echar la culpa a las circunstancias, a las excusas, a las ideas, el único culpable en todo esto soy yo. Y eso es, ¿cómo lo diría? Ese es el peor análisis que una persona puede llevar a cabo a la hora de centrarse, de verse en la realidad, de parar y sentirse en plena realidad. Es lo peor, porque ahora el culpable no es otro. No son mis amigos, no es mi familia, no es mi trabajo, no es la ausencia de poder, de dinero, de salud. Si lo tienes todo y tienes el poder es un elemento tan poderoso en ese sentido, nunca mejor dicho, que hace que lo que su ausencia te puede permitir asumir el momento de mejor manera, su presencia te puede llevar a la peor de las experiencias, a sentir que todo lo que está ocurriendo, que tus carencias, incluso teniendo ese poder, son culpa
de ti mismo. Que tú eres el error, que tú piensas mal, que tú sientes mal, que tú lo haces todo mal, que tú eres una mierda, que tú eres horroroso, que no vales para nada. Y que incluso ostentando el poder que todos buscan y que cualquiera podría utilizar para ser feliz y para vivir en un mundo perfecto, tú haces que eso no valga para nada y que caigas en ese viaje del agujero negro infinito. Por eso a veces, y digo a veces, la gente millonaria, la gente con un éxito abrumador, la gente que vive vidas o momentos que a todos nos gustaría vivir, muchas veces están viviendo el peor de los infiernos. El peor. Porque quien se muere de hambre teniendo la nevera vacía, va a culpar a la vida, a las circunstancias, al mundo, a la sociedad, de su carencia o de su falta de alimentos. Y soportará el hambre como puede, porque no le queda otra. Pero a quien tiene la nevera llena, a quien puede conseguir comida con chascar un dedo, si de repente abre la nevera, está todo lleno, nada le gusta, no quiere comer nada, pero tiene hambre, ¿a quién va a culpar? Ya no puede culpar al destino, ya no puede culpar a las circunstancias, no puede culpar a no tener trabajo, a no tener dinero. ¿A quién culpa? Solo queda uno, solo queda un camino, un trayecto, solo queda una manera, la de achacarse a sí mismo la culpa de su infierno. Y eso conlleva muchos problemas, conlleva grandes desastres y conlleva muchas veces el acabar pues en el alcohol, en las drogas, en cualquier cosa que le permita poder descansar de su dolor, de su infierno, de su mediocridad, para que las 24 horas del día no sean una auténtica tortura. Así que fíjate bien cómo a veces tener el poder puede ser lo peor que te puede ocurrir. Y todos buscamos ese poder. Yo busco ese poder. Y estoy convencido que tú también lo buscas. Pero muchas veces no nos damos cuenta que ese poder puede ser un poder envenenado. Sí, me dirás, pero ¿qué culpa tengo yo de que ese señor no sepa gestionar bien sus emociones, lo que siente, lo que le ocurre, aquello que tiene que enfrentar? Dame a mí el poder y luego ya me encargaré yo de arreglar las cosas. Pues no te puedo decir que no. Contra eso no te puedo decir nada. Realmente no es tanto cuestión de que alguien no sepa gestionar sus circunstancias, sino que damos tanto valor al poder, damos tanto valor al éxito, al dinero, a las mujeres, bueno, o a los hombres en el caso de las mujeres, a la fama, a la encumbración de tu persona por el resto del mundo. Damos tanta valía a eso que luego, cuando lo conseguimos, entramos en una trampa. Porque como tú le has dado tanta valía, como has dejado ver que eso es lo mejor del mundo y que con eso ya está todo arreglado, cuando te das cuenta que con eso no está todo arreglado, entras en un vacío existencial atroz, terrible. Y ese vacío existencial es el que, de alguna manera, en algunos casos, hace que aquellas personas que luchan contra su vacío existencial
aquellas personas que intentan sobreponerse a ese vacío existencial, de repente evolucionen. Pero claro, llegar a ese vacío existencial no es fácil. Tienes muchas medicinas para no llegar ahí. Como ya te he dicho, las drogas, el alcohol, las adicciones al juego, al sexo, al maltrato, a la tortura. Luego vemos que hay gente que tiene unas adicciones súper extrañas, súper raras. Muchas de ellas vienen por cosas de estas. Y esas adicciones nos permiten dormirnos un poco. Ese dolor y ese vacío y esa angustia que sentimos de manera tan brutal, tan bestia. Y eso hace que la gente cada vez más entre en ese bucle de las adicciones y además de tener una vida dentro de un infierno emocional porque se autocastiga a sí mismo de todas sus carencias, encima le añadimos el infierno de las adicciones. Y evidentemente no todo el mundo sale de ahí. No es nada fácil salir de ahí. Y llegamos a la conclusión de que el poder puede matar. De que el poder, eso que nos parece tan maravilloso, tan increíble, tan fantástico, nos puede matar. Ya no solo físicamente, que también. Y si no, mira los ejemplos que hay a lo largo de la historia. Sino que nos puede matar en vida. Puede hacer que un ser humano llegue a las más altas cotas de felicidad, de presencia, de éxito, para luego caer al mayor de los infiernos. Y de ahí no volverse a recuperar jamás. Y quedar en un estado de stand-by, de pausa infinito, que hace que tu vida, su vida, realmente no tenga ya mucho sentido. Por eso, saber manejar el poder, saber cómo interpretar todo eso que sucede en torno a ti y que viene debido a la presencia del poder en todas sus facetas. El poder tampoco tiene que ser un poder omnímodo o un poder terrible. El poder puede ser cierto poder que haga que tu vida se vaya destrozando poquito a poco. Por eso, estos días que hemos visto estos ejemplos que antes te he mencionado, de personas tan poderosas que, aunque delante de las cámaras aparezcan sonrientes o imponentes o incluso temerarios, chulescos, pensad una cosa: cuando vamos al baño, cuando nos bajamos los pantalones y nos ponemos a hacer aguas menores o mayores, ahí, en ese momento, esa gente no creo que lo pase bien. No creo que sienta placer ni felicidad y sobre todo no siente orgullo de sí mismo. Pensadlo la próxima vez que veáis a alguien encorbatado en un atril, contándonos cosas, pareciendo que su vida es maravillosa, increíble, tremenda. Y de repente, quizás no lo es tanto. Y quizás, y solo quizás, ahora mismo, esa persona se cambiaría inmediatamente por ti. Pues nada, sin más, esta es la reflexión que te ofrezco, que te hago del poder y de lo que el poder puede representar en nuestras vidas. Espero que te haya servido, que te guste
sobre todo que te haga pensar. Da igual si terminas pensando como yo o justo al contrario, me da lo mismo. Pero si te ha servido para darle vueltas, para buscar tus propias conclusiones y para completar la idea que tú tienes del poder, y que si algún día lo ostentas, esto sea una pequeña vacuna para que puedas enfrentarte mejor a sus problemas, a sus diatribas y a todo lo que el poder puede representar en nuestras vidas y en tu vida, me doy por satisfecho. Así que nada, me despido. Ya sabes que muy pronto volveremos a encontrarnos en Restañando el Alma, mi podcast y el tuyo, por supuesto, y darte las gracias por estar ahí, por escucharme, por compartir conmigo tus opiniones, tus correos electrónicos que también me llegan, y nada, desearte lo mejor para esta semana y fin de semana, y que te espero muy pronto aquí en Restañando el Alma para contarte nuevas cosas que espero que sean de tu interés. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias y hasta pronto.